En Hechos 12:6 dice, Pedro es liberado de la cárcel. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, le contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre que había sido Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Amén. Mirá qué tremendo mensaje el Señor nos trae en esta noche. Realmente yo había preparado otra palabra, pero el Señor decidió a último momento que la iba a cambiar. Yo no sé cuántos están o estamos muchas veces como Pedro, encarcelados, quizás en alguna tristeza, quizás en algún problema, en alguna situación que nos tiene turbado. Acá Pedro estaba encerrado, privado de su libertad. ¿Sabes que muchas veces podemos estar como Pedro, privados de nuestra libertad? De esa libertad que tenemos para orar, de esa libertad que tenemos para adorar, de esa libertad que tenemos para buscar en la palabra del Señor. Mira lo que dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mirá qué tremendo, cómo estaba Pedro en esta situación, con dos cadenas, sujetos con dos cadenas. Muchas veces estamos así como Pedro, ¿no? Sujetados por esas cadenas, que no sabemos cómo romperlas, cómo salir de ellas, pese a que el Señor siempre nos trae la respuesta, siempre nos trae la solución, siempre nos trae el camino. Amén. Siempre nos trae esa respuesta que estamos esperando. Pero nosotros estamos tan ahí, tan inmóvil, tan incapaces de ver, de escuchar lo que el Señor nos quiere hablar. A veces estamos tan enojados, tan irritados por los procesos, por las luchas, las pruebas. Aún muchas veces, ¿quién no? Cuando el Señor nos corrige
Y esa corrección no nos agrada porque es un proceso asimilar. Yo puedo entender que Dios me corrige porque me ama, porque es mi Padre. Pero aún en esa corrección nos toca tener el proceso de asimilar lo que estamos haciendo mal, de hacernos cargos y de ahí tomar una decisión. O vamos a seguir atados a esas cadenas, vamos a seguir que esas cadenas nos sigan teniendo presos, o voy a hacer lo que el Señor me está pidiendo para hacerme libre. Dice en el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué tremendo, ¿no? Para Pedro vivir esta situación, ¿no? Sobrenatural, qué lindo. Que viene un ángel del Señor, le tocó el costado, dice, y le dijo que se levante, pero y en ese momento las cadenas se habían caído, cayeron, ¿no? Todo lo que lo tenía atado, todo lo que lo tenía privado de su libertad, se estaba empezando a romper, se estaba empezando a quebrar. ¿Cuántas veces nos encontramos en esa situación? Pero cuando viene palabra del Señor, cuando viene esa respuesta que estás esperando, esa dirección, cuando le pedimos muchas veces la oración para que se rompan esas cadenas, no las podemos tomar, no las podemos ver. Dice acá un poquito más adelante que Pedro lo siguió cuando el ángel le decía que lo siga, pero él ¿qué pensó? Que era una visión. Ni Pedro podía creer lo que le estaba ocurriendo. En esta noche yo te vengo a preguntar, ¿estás creyendo en que el Señor va a ser el que obre en tu vida, el que rompa esas cadenas, el que te saque de esa cárcel espiritual en la cual hoy te encuentras? O quizás estamos como Pedro creyendo que solamente es una visión de algo que va a suceder, quizás pronto, pero quizás también muy lejano, porque a veces en estas situaciones nuestra fe está siendo quebrantada. Muchas veces cuando el Señor nos pide obediencia, cuando el Señor nos pide que nos apartemos, nos despojemos de algo que no está siendo del agrado de Él, que no es lo que Él tiene preparado para nuestras vidas, estamos como Pedro, creyendo que es una visión. Cuando el Señor te dice, ¿por qué? Si yo he venido a traerte palabras, si yo he venido a traerte luz, si yo he venido a sacarte de esa cárcel espiritual, ¿por qué? Dice el Señor. ¿Por qué seguís dejando que esas cadenas te aten? ¿Por qué seguís viendo como si fuera una visión que va a pasar a lo lejos? Dice el Señor. Si yo te dije que el tiempo es ahora. Saben que yo muchas veces, cuando leo la palabra, aun cuando pasan situaciones en mi vida y después, no, gracias al Señor las puedo solucionar, y después nos damos cuenta que nos estábamos ahogando en un vaso de agua, o que no era tan difícil lo que nos estaba pidiendo. Muchas veces me veo como Pedro, ¿no? Ese Pedro testarudo, ese Pedro que fue y molestó a Jesús en su descanso y le preguntó cuántas veces debo perdonar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que así como muchas veces me encontré y seguramente en partes de mi vida me voy a encontrar en áreas que tengo que solucionar como Pedro, como ese Pedro testarudo, pero mirá acá cómo habla. Dice que él estaba preso, privado de su libertad, pero era un escogido de Dios y el Señor no lo iba a dejar ahí. Mandó un ángel para que salga a su auxilio, para que salga y lo haga libre. Hoy te puedo decir que si estás como Pedro, todo no está perdido.
que ese Pedro aprendió a perdonar, pero que ese Pedro era amado, fue escogido, y hoy el Señor te viene a decir, no todo está perdido. Es tiempo de salir de esa cárcel espiritual, es tiempo de romper esas cadenas. Es tiempo de aprender como aprendió Pedro. Amén. Gloria a Dios. Pero mirá qué detalle que dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro se tuvo que levantar y tuvo que seguirlo. ¿Hoy qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí, encerrado en el problema? ¿Encerrado en esa situación? ¿Encerrado en esa muerte espiritual? ¿O vas a ser como Pedro y vas a decir hoy el Señor, en la palabra de apertura, hoy el Señor, en las peticiones aún y agradecimientos que compartieron, habló a mi vida? Aún en las adoraciones, cuando recién empieza el culto, te está hablando. ¿Lo vas a seguir? ¿O te vas a quedar ahí, creyendo de que es una visión, creyendo que algún día pasará, quedándote estancado? ¿Sabes que muchas veces es difícil tomar esa decisión de decir, yo te sigo? Mirá, Pedro pensaba que era una visión y era tan real lo que le estaba pasando. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Pero dice entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mirá, tuvo que pasar ese proceso de encontrarse afuera, dando a la ciudad. No, me imagino yo, él saliendo y dándose vuelta después que el ángel se aparta y mirando y diciendo, era verdad, dejando atrás esa cárcel. Es tiempo de que si mirás para atrás, que sea porque pudiste vencer, porque permitiste que la dirección del Señor rompa esas cadenas y te devuelva la libertad. Que cuando mires para atrás digas, hoy miro porque eso que me tenía atado, eso que me tenía turbado, eso que me tenía oprimido, eso que me tenía irritado, ya quedó atrás. Dice, y lo había librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mirá qué tremendo eso. ¿Qué será que esperaba? ¿Qué piensan que esperaba el pueblo de los judíos que pasara con Pedro? Que se muriera ahí preso por el simple y gran hecho de que predicaba el mensaje de salvación, que llevaba la palabra, que llevaba luz. Muchas veces en este tiempo, hermanos, nos van a querer ver así. Presos espiritualmente, turbados, afligidos, oprimidos. ¿Para qué? Para que callemos, para que nuestra mirada esté desviada, nuestra atención, nuestros oídos estén desviados. ¿Para qué? Para no poder tomar la dirección del Señor. ¿Y para qué? Para que el propósito con el que fuiste llamado sea quebrantado, sea quebrado. Lo quieren romper. Sabes que si estás acá es por un propósito. Sabes que si estás acá no es casualidad. No importa la edad que tengas. Yo me imagino a estos niños cuando sean grandes y estén pasando su lucha, su prueba, momentos de decisiones, y el Señor le diga, aunque eras un niño, esta palabra la había sembrado en tu corazón.
que yo vengo aprendiendo en estos tiempos. Hoy tengo 33 años y que veo mi hija, la más pequeña, acaba de cumplir 7 y el más grande 13, pero digo, estoy rodeada siempre de niños, de preadolescentes. Y el Señor te dice, el tiempo es ahora. El tiempo de salir de lo que te tiene oprimido, de lo que te tiene estancado, es ahora. No lo veas como Pedro veía, como una visión y que no era real. El tiempo es ahora, dice el Señor. Pero eso vas a tener que tomar una decisión. No estás por acá porque el Señor está preparándote para aquello que tiene que pasar. El Señor quiere que en este tiempo, tengas la edad que tengas, empiezas a resolver lo que hay que resolver. ¿Sabes para qué? Para que no llegues a una edad como la mía, donde todavía tengas que estar como Pedro preguntándole muchas veces al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Para que no llegues a una edad como la mía y hayas tomado tantas malas decisiones porque no hubo nadie quien te guíe, que te dé dirección. Pero hoy el Señor te dice, el tiempo es ahora. Aunque muchas veces te moleste, aunque muchas veces te irrite, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios por esos líderes que te pone, por esos padres espirituales, que aunque hoy no lo entiendas, hoy no entiendas el corregimiento, el Señor usa la vida de ellos y aún nosotros usamos nuestros propios testimonios para decirte, hoy que tenés la oportunidad, tomá la buena decisión de seguir a Jesús para evitarte dolores que nosotros tuvimos que solucionar a esta edad, que tuvimos que sanar, aprender a romper estructuras. Hoy es el tiempo, dice el Señor. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mirá, muchas veces estamos, ¿no?, como Pedro ahí, privados de nuestra libertad y pensás que nadie se acordó de vos, que estás allá solo, pasando tu desierto solo, porque muchas veces va a pasar eso, está escrito en la palabra, el Señor te va a llevar a ese desierto para hablar a tu corazón. Muchas veces vas a estar pasando desiertos porque son consecuencias de las decisiones que tomaste. Muchas veces vas a estar pasando ese desierto porque es la lucha y la prueba que el Señor está probando si sos obediente, si le crees, si tenés fe en Él, o en dónde está puesta tu mirada. Y te toca volver muchas veces como ese hijo pródigo que pensás que nadie te está esperando, pero te vas a encontrar con que hay una familia reunida orando por tu vida. Donde pensaste que en esos desiertos estabas sola, donde pensaste que todos se habían olvidado, que nadie te tenía en cuenta, dice el Señor, no hay día, no hay rodilla que cuando se dobló delante de mi presencia dejó de clamar por tu vida. Aunque estabas como Pedro, pensando que era una visión, cuando yo tantas veces te dije, hoy te rompo las cadenas y te hago libre. Pero no quisiste tomar la decisión como Pedro de salir, de seguir al ángel, de seguir la dirección, la luz, esa que resplandecía. El mismo ángel que le dijo, levántate, hizo que esas cadenas se cayeran en ese instante. Pero aún así, cuando viniste, dice el Señor, te quiero decir que en mi casa estaban todos reunidos, orando, para que seas vos quien golpee esa puerta y verte entrar. Dice, cuando llamó, vamos por el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta.
Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistió en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Amén, Señor. Muchas veces vas a estar pasando situaciones y te dice la solución está golpeando la puerta. Dice que esta muchacha reconoció la voz de Pedro, pero era tanta la alegría que en vez de abrirle la puerta, salió a avisarles a los que estaban ahí reunidos. ¡Es Pedro! ¡Llegó Pedro! No, cuánto estamos en esa situación. Escuchar a los niños, escuchar a nuestros hermanos decir, llegó ese hijo, esa hija pródiga, llegó. Aún hoy, cuando mi hermana coordinaba y decía, yo escuchaba, estaba de aquel lado y escuchaba que el Señor a través de su vida hablaba y decía, cuán gozoso me siento de cómo hoy están adorando. Amén, Señor. Cuando nosotros tendríamos que ser los gozosos de que la presencia del Señor está en este lugar, cuando nosotros, y el Señor que decía, hoy me siento gozoso de cómo están adorando. Mirá cuán grande es el amor y la misericordia del Señor, que dice, hoy estoy gozoso porque cuando fue Pedro el que golpeó la puerta, hoy fuiste tú y llegaste a tu casa. Y estaban tus hermanos esperándote, dice el Señor, pero cuánto más te estaba esperando yo en este lugar. Cuánto más hay gozo en mi corazón, porque una vez más llegaste a este lugar. Dice, pero él haciéndole con las manos señal de que se callasen, le contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Pero qué dice? Que les contó cómo el Señor lo había sacado de esa cárcel. ¿Hoy entendés? Hoy entendés por qué es tan necesario caminar en obediencia al Señor. Hoy entendés por qué es tan necesario tomar dirección. Porque esos anhelos que están en tu corazón, esas personas que anhelás que lleguen, lo van a hacer a través de tu testimonio. Mirá el mensaje del culto pasado que nos traía el Señor. Deja de preocuparte por vos mismo y por los que te rodean. Porque ¿qué va a ser tu propio testimonio el que le siga predicando? Tus tiempos, tus propias actitudes, tus propias demostración de obediencia. Aun cuando hay problemas del saber callar, del ser sabio. Y de no estar como necios y entrar en la discusión. El no querer resolver la situación con nuestra fuerza, porque muchas veces ahí el Señor te va a estar diciendo, solamente tienes que hacer como lo estaban haciendo ellos, reunidos ahí orando. Solamente tienes que orar. Esa es la llave que te va a traer la libertad que necesitas. ¿Cuántos saben que con su testimonio en este tiempo tu alrededor va a llegar? ¿Pero estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a ser como ese Pedro que era testarudo, que era impulsivo, que era enojón? No sé cómo decirlo, ¿no? Pero era así, me lo imagino, ¿no? Todo exaltado, ansioso, ¿no? Como somos muchas veces. A este Pedro que se dejaba guiar por el ángel del Señor, creyéndole y saliendo de esa cárcel. ¿Vas a ser así en esos tiempos? ¿Vas a estar como esa María que predicó hoy mi hermana, que se llevaba la mejor parte, llevándose, escuchando las enseñanzas del Señor Jesús? ¿O nos vamos a quedar en el papel de Pedro, que era impulsivo, ¿no? Irritable?
querer reaccionar en el primer impulso. Nos vamos a quedar así, o como esa Marta, turbada, afanada por los quehaceres. Dos personas diferentes, dos caracteres no diferentes, pero en la misma situación. ¿Qué vas a hacer? Dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Y después dice, de allí descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Mirá cómo siguió su rumbo Pedro. ¿Sabes que muchos van a estar ahí vigilando que sigas preso espiritualmente? Muchos van a estar mirando de que no cambies de actitudes, y hasta se van a estar encargando de cuidar de que sigas siendo esa persona impulsiva, de que sigas reaccionando en tu carne, de que sigas reaccionando como ese necio y no como sabio, aprendiendo a callar, aprendiendo de que la justicia no es mía sino del Señor, y de que el tiempo de justicia aún no son míos sino son los tiempos del Señor. Estos guardias cárcel no tenían la orden de custodiar a Pedro para que no se escapara, para que no saliera. Pero el Señor te dice en esta noche, aunque muchos estén custodiando tu salida de esa muerte espiritual, si tan solo sigues mi dirección, yo me voy a encargar de que sean los ojos de ellos los que sean vendados y no los tuyos. Pero para eso es necesario que esta noche, iglesias, tomen una decisión. ¿Querés estar como Pedro, ser librado de esa cárcel, de esa tristeza, de esa aflicción, de ese enojo que te tiene ahí atormentado, que te tiene ahí sujeto de pies y de manos, aún tus pensamientos, tu mirada, y que no podés concentrarte solamente en el Señor? ¿Qué vas a hacer en esta noche? ¿Vas a rendirle tu corazón, entendiendo que el momento es ahora? Que ahora te está diciendo, levántate, átate esas sandalias porque vas a salir. Solo sígueme. Como decía el Señor Jesús, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuánto estás dispuesto a seguir? Aunque muchas veces vas a ser blasfemado, vas a ser vituperado, te van a querer escarcelado, aunque se van a presentar miles de problemas, pero ¿estás dispuesto a seguirlo a Jesús? ¿Estás dispuesto a ir en camino al propósito por el cual fuiste llamado? ¿Estás dispuesto a recorrer este camino que es largo, pero es necesario para ver esas promesas cumplidas? ¿Y estás dispuesto a seguir manteniendo tu testimonio para que aún tu alrededor sea transformado a través de esas decisiones sabias que tenés que tomar en momentos decisivos?